Lo que sí es que estás haciendo un diplomado ¿en qué? ¿En terror? Sí, de cortometraje de terror con Estudios Takeshima hicieron una convocatoria, entonces uno se inscribía a través de la página de la alcaldía Ok. y entre todos se escogía un guión, Ok. se votaba entre el mismo grupo y, y ellos te dan 10 millones de pesos Takeshima para hacer el rodaje, pero uno obviamente tiene que levantar el resto. Por aparte. Porque, uy, no, hacer un cortometraje, qué cosa tan abrumadora, no. ¿Cuánto en presupuesto puede salir un cortometraje? No, pues un cortometraje así, esos que vos ves en Cine Colombia de 10 minutos del viejito máximo, con el tiple. Sí, uy, eso puede ser unos 100 millones de pesos, ¿Todo 120 eso millones. en un Sí, cortometraje? o sea, la idea que uno tiene es el cortometraje que uno hace con los amigos, Claro, una como vez uno así le para pide a la TikTok. amiga, así, Ah, uno chambos. va, se toma una cervecita, el refrigerio es el chorizo que uno frita con limón. Claro, claro. Así como este podcast. Sí, así, normal. Y, pero no, son demasiadas cosas, o sea, la verdad, el cine es toda una magia, digámoslo, es como por todo el trabajo técnico que hay detrás. O sea, la verdad, como la importancia del sonido, el fotógrafo, de las luces, demorarse, ¿qué? 2 horas para hacer una toma de 30, 60 segundos. 2 horas. Y que la cosa la llega a cagar y que, no, Otra vez. que se le pierda el guión, porque esa es otra, el actor, si es muy diva, eso Yo lo deja improviso. tirado. Sí, Dios. entonces es difícil, pero ha sido una experiencia como chévere, como saber. Y de pronto, pues yo no digo ser un poquito condescendiente, porque de todas formas todo trabajo es susceptible a crítica. O sea, finalmente vos puedes matarte mucho haciendo algo, pero quien tiene la última palabra La será el audiencia. público. Siempre, claro. Pero de todas formas sí ser como un poco como más consciente, porque a veces cuando uno ve como el cine colombiano uno le tira duro Sí, a uno dice, no, matar. que es esa porque no es Sí, el Hollywood. machetazo, sí. Claro, claro. Pero no, cuando ya uno está como detrás de cámaras, uno dice como que, uy, Claro. sí, pobrecito. Ahora no, sí es pero... el paseo 6. Ajá, ¿Y bueno, sigue sí. igual? Bueno, no, pero mira que también te da como puntos críticos porque, o sea, cuando tú miras una película desde la iluminación, también tu ojo Ya, claro. se vuelve más crítico. Y entonces, cuando uno mira como el trabajo y el empeño que le tiene metieron, detrás. y uno ve una película, hay una de Gustavo Nieto Roa que incluso una toma cambia de color. O sea el gordo Benjumea está en un color normal y se nota que no hicieron buen balance de blancos y lo queda cambian. súper amarillo, y entonces uno dice... Entonces también Bueno, hay aquí gente hubo un pasante sí, que no, sí. no hizo su trabajo. Sí, bueno, a veces uno se da cuenta que lo hicieron como por la plata, por el cheque, a la maldita sea, entonces uno dice como... Pero ¿cómo? O sea, ellos piden financiación para hacer la película y luego entregan lo que se les da la gana. Sí, porque es que curiosamente hay fondos gubernamentales para que la gente haga sus películas. Lo que pasa es que no entiendo realmente por qué caen como en la fórmula, tal vez porque es como lo más comercial, al público hay que darle lo que quiere, luego tenemos películas pues de Piroberta. Sí, eso es que siempre salen. Bueno, y aún así últimamente no, yo de cine colombiano la verdad no sé casi nada, pero sí, no soy muy fan. Pues, pero uno también tiende a decir como que, es que es colombiano, seguro es malo y ya ni la veo, ni siquiera hago el esfuerzo. Claro, y como lo que más se mueve es pues Harold Trompetero por esa misma alianza que tiene con Caracol, claro, y todo, también. que le mueven a su Amparo Grisales, pues, entonces... Deben tener ahí su lobby también, porque siempre son los mismos directores con los mismos actores y están ahí. No, pero si uno le busca, uno puede encontrar cosas del cine colombiano chéveres, por lo menos a mí... La cara oculta, que se la llega a ver. Es como una película de suspenso, terror, o será que estamos confundiendo. La cara oculta. La cara oculta es con Antonio Banderas.
No, esa ¿No? no es La piel que habito. Ah, es La piel que habito, sí. La cara oculta, Digo, capaz y voy a spoilear, es que vive detrás de un espejo. ay, ¿por qué Sí, aquí es alerta de spoiler. alerta Pero sí de es esa. spoiler, sí, es esa. Pero esa no es colombiana, ¿sí? Sí, es filmada acá en Colombia. Pues yo me imagino que lo que pasa es que es muy chistoso porque, como te digo, o sea, para un cortometraje son como 120 millones. Entonces, lógico, cuando hacen una película, entonces empiezan que el fondo francés, que el fondo brasileño, que no sé qué vaina. Entonces, cuando uno mira una película colombiana, los créditos son tan largos, los créditos iniciales, porque tienen que darle mejor dicho, el principal. sí, el crédito el foco a todos principal. los que están ahí. Sí, sí, Pero ya no, sé cuál. yo creo que hay como unas ganas Sí, de hay querer buenas. hacer películas de ficción y de terror. Pues lo que necesito es que la gente apoye. Aunque realmente yo tampoco soy de los que, ay, entonces uno tiene que ser condescendiente y solo por ser colombiano hay que Ya ponerse voy la a. camiseta. No, Sí, pero, sí, pero no, uno pero, al menos darle la primera vista. pero darle, sí, la oportunidad. Sí, eso es verdad, eso nos falta bastante. Aunque bueno, aunque también hay cosas que por lo menos a mí no me interesan, a mí no me interesan. Hay sacar una película con Farina, no sé. Bueno, ahí. Bueno, la de Junior Jane hasta de pronto me parecía interesante porque Sí, era también hay que. Buenaventura, ya, uno entiende. Junior Jane es el de. Sí, el que mataron. El que mataron ahí. Bueno, sí, ese tiene más sí, drama. Sí, tiene más drama. Sí. Es que ya, si ya hay muerte ahí involucrada, No, hay suspenso ahí. pero pues ver a Farina no. No, sí, bueno, su carrera artística, pero tampoco vería una película de ella. Bueno, que carrera artística, carrera, será como carrera mínima. Carrera, es que capaz y luego la invite y sí, no quiero quedar no, mal. Ay, bueno, sí. Saludos a Farina, si está bien. Sí, saludos a Farina. Sí, no, ¿Te imaginas que sea sí? más popular que nosotros? ¿Qué tal que después nos banee? Que después nos... No, la gente está muy... ¿Vos crees que, o sea, la película que pesa más, la parte técnica o que tenga un buen guión? O sea, porque si tenés un gran guión y muy mala parte técnica, la salva tal vez el guión. Sí, no, pues yo considero que sí, una buena historia, sin importar cómo esté hecha, siempre encanta. Yo recomiendo una película que se llama Tinta, se escribe en inglés Ink. Okay. Es una película así súper independiente. Monsters, yo creo Inc. que... de terror, Monster Inc. De tinta, sí. Y es así como medio surrealista, con tintes de terror. Y me parecía incluso la película como chistosa porque hay una escena donde hay un personaje que se va a armar una bomba y se nota que es como el cosito de ese plástico que parece un consolador donde uno guarda el cepillo de dientes. Es que se nota. Okay. Pero la película es tan buena que uno cree en la convención y uno se lo cree. No, y es muy buena y bastante conmovedora y es bacana. Okay. No, yo considero que siempre hay que tener un buen guión. Hay que contar una buena historia, porque es que siempre pasa cuando uno ve una película que pudo estar muy chévere, con una muy buena manufactura, por lo menos la última de Evil Dead, yo no sé si usted la ha visto. No la he visto, pero ¿no? sí sé cuál es. Ay, sí he querido verla, capaz y... Sí, no, pues la película a nivel técnico tiene cosas muy bacanas, igual no supera lo artesanal pues que hizo Sam Raimi, pero claro, no, la historia se vuelve como monótona, repetitiva, entonces... No aguanta, pero sí, un buen guión. ¿Esa es de Sam Raimi también o ya? No, solo agarraron el título. Solamente agarraron el título y ya. Y bueno, y pues uno tiene pues como las películas de Rápidos y Furiosos, que yo la verdad, ¿no? Siendo honestos, yo creo que me vi como... No, mira que son como las películas que siempre pasan en The Film Zone, sí, que uno va pasando TNT. No, y como que engancha porque son como tan extravagantes, como que, uy, un ovni los está persiguiendo, Ay, mira. como Toretto es más rápido que el Starship. Se van a estrellar contra un dinosaurio, algo así. Y entonces son cosas que están como por las escenas, pero que realmente en la historia... El guión es basiquísimo. Pero empezando eso que mueren y resucitan. Bueno, sí. Y que, no estaba muerto. O de la nada, ya nos quedamos sin villanos. Pues tenía un hermano gemelo. Sí, el hermano. Y el hermano tenía un amigo mafioso. Y así buscan venganza. Buscan venganza por algo, ¿verdad? Sí, yo soy muy fan, la verdad, Rápido y Furioso. Sí. Y ayer justamente empecé de nuevo la 1, porque quiero ver, ahí va, como las dos últimas no las he visto. Y Valentina no ha visto ninguna, entonces dijimos, hagamos maratón para ir a ver la última. La vas a torturar. Ella fue idea de ella. Y empezamos a ver la 1
y se nota que está muy vieja. O sea, el color así amarillo como de los 2001, la ropa, todo, y unas escenas de pantalla verde en los carros que se nota muchísimo. Y uno ya como que ahorita ya viéndolas con un ojo más adulto, como que sí, el guión está muy chavo. Está muy básica esa historia, pero igual los carros y las chicas ahí están, que es lo que vende esa película. Ok, chévere. Voy a empezar. Bueno, volviendo al cortometraje, el guión que tienen tipo en el diplomado, ¿se los dieron y ustedes lo desarrollan o alguno de ustedes puso el guión o lo construyeron? No, pues para inscribirse ya uno tenía que tener la idea, entonces uno ve diferentes módulos con su respectivo ¿Qué profesor. módulos ven en...? Pues, no tengo ni idea de nada de... arrancamos con guión, algo de dirección de actores, producción. Eso sí, no me preguntes por nombres porque soy malos para los nombres, pero por lo menos el productor se llama Gustavo, no me pregunten el apellido. Gustavo, productor. Gustavo, productor, pero es el de nada más ni nada menos que la película Monos. Ok. Que es muy buena. Sí, esa la vi. Es muy chévere. Ok. Y ahora estamos, vimos uno de dirección de arte, también con un profe que hizo valga la redundancia, la dirección de arte de Perro Come Perro. Ok. Ya, no, hay marquesina. Es que suena muy bien y yo estuve cerca de hacer un curso o algo de dirección de arte, pero no tengo ni idea qué es dirección de arte. Bueno, pues la dirección de arte... ¿Cómo dirijo el arte? Dirección de actores lo entiendo, hay que dirigir personas. Sí, y dirección de arte... Son todos los elementos visuales que entran en juego. O sea, cuando se hace una película o incluso un cortometraje que uno dice que es muy fácil de hacer por la brevedad. Ajá. Entonces no solamente es el vestuario, es todos los elementos. Está ensuciando la toma. Desde la semiótica, o sea, si es un personaje preocupado, entonces qué tipo de camiseta usa, si es melancólico, porque se va a poner esa gorra. Todo eso. Sí, todo eso. La dirección de arte incluye incluso, o sea, sí, lógicamente pues está el peluquero, está el maquillista, pero digamos así como que el concepto global depende mucho del director de arte, y aparte de eso pues está como la coordinación de todo lo que son efectos. Entonces aprendimos a hacer sangre, sí, con glicerina y agua, y eso, polvillo rojo para comestibles. Ya, sí, el colorante. Pero también está para hacerlo con este sirope de maíz. También es una fórmula. ¿Y es rojo? ¿O hay que echarle el...? Sí, pues a nosotros nos enseñaron pues con el de glicerina, el de sirap de maíz, o con la misma miel, pero esa miel barata de la que dan la del pollo. Eso, pollo con miel. Y también con ese colorante rojo, y ahí entonces como experimentar, darle. Y por lo menos esas cosas como tan lógicas como no es lo mismo la sangre que sale de la boca, pues que ya está como diluida, la sangre seca, entonces así también para la escena. Son muchos detallitos ahí que Claro, son los detallitos, y también es como toda la maquetación, es decir, si el personaje vive en un apartamento, cómo va a estar decorado. Bueno, sí, siempre he tenido esa duda porque con el arte es muy de interpretación, ¿no? Entonces con el cine alguien llega y dice, no, entonces por la vestimenta del personaje yo creo que es que está melancólico y no sé qué, y a veces no es como que, no, simplemente lo hicieron así porque es lo que había, como que no hay mucho detrás como con las pinturas de gente mamadora, no, el artista quiso decir que este plátano simboliza la represión del capital, no, el señor pintó un plátano, tal vez. ¿Sí pasa o no? ¿O siempre está? No, o siempre al menos debería estar así de cuidado. Pues se supone que una buena película te lo tiene que contar todo a nivel visual. O sea, lógicamente sí hay una carga actoral. Claro. Pero digamos que a diferencia de la literatura, donde el autor sí puede hacer como la divagación y la descripción, no, es como el solo hecho de los encuadres. Por lo menos me acuerdo de la película Parásitos, no sé sí, gran película. Ya después se empezó como a mostrar que se ubicaran donde se ubicaran, desde la misma fotografía, la misma dirección de arte, siempre estaba como esa línea divisoria de clases sociales. Sí, chévere, Entonces,
como que todas esas cosas aportan a la historia, porque es que en un cine, en el cine no es contarlo, es mostrarlo. Mostrarlo. Que a veces pasa. Yo me acuerdo que hay una película que no me gusta mucho que se llama Clímax. No la he visto. A mí la verdad no me gustó, y entonces el director quiere poner a muchos personajes en conflicto, y el hombre se inventa que como que tienen que dar un testimonio, no sé realmente, porque como que van a ser como las memorias de cierto grupo de baile, y pone a todos los actores como a confesarse. Sí, es un recurso, pero tenía como 15, 20 personajes, y todos escupiendo la información, sí. Ya. Entonces uno como que no, es muy chambón, Ya, no. ya, como No, no era convence. mejor como que mostrarlos, y a través de, no sé, cómo toman el café, la taza, Sí, cómo fue lo como un recurso. preparan. Esto es más fácil de resolver Sí. así. Hablen, cuenten su drama y luego Sí, seguimos. y las Está bien. cosas sutiles. Cool, Entonces, cool. ¿Sabías que el director ese de Parásitos, sí, me imagino que fue el director, en Amazon el man sacó el sketchbook, o sea, vos puedes comprar el libro de los de las storyboards. tomas, el storyboard de eso. Yo lo busqué, lo iba a pedir, estaba entre que costoso y uno dice no tanto, porque es Parásitos y ahí se ve, y está cool. Para si a alguien le gusta el cine, creo que es una buena recomendación. Sí, también me Y más si estás dijeron. metido ahí, como ver Sí. cómo de man plasmó eso desde el inicio, chévere. No, pues imagínate si es Parásito, ¿cómo será todo en todas partes al mismo No, tiempo? no, ese story. No, eso tiene que ser una vaina No, eso muy sí, loca. verdad, ¿no? Eso tiene Desde que ese ser punto. una vaina muy a manga, pues. Sí, O sea. tiene que ser un manga completamente. Y por ejemplo, ahí en películas como Todo en todas partes al mismo tiempo, donde tú ves el peso y la dirección de arte Sí, ahí sí se de nota los muchísimo. vestuarios. Los mismos cambios de locación, los colores que hay en un escenario, o sea, Claro. todo habla de la psicología del color. Chévere, bacano. ¿Y qué tanto crees que influye realmente eso o sea, la psicología del color específicamente en uno como audiencia? O sea, como que involuntariamente uno entiende que si está vestido de azul está triste solo por el color o... Pues mira que yo creo que sí, cuando uno logra engancharse. Es que a veces yo creo que hay a veces hay como muchas películas como de fórmula, que a ver, no sé si te ha pasado que tú ves como una película y es como tan insípida, como, ay, por lo menos a mí, películas malas, esas que dan en esos canales tipo Hallmark, que son como unos melodramas holandeses, Ya, que sí, todo sí. es como, y es como uno ver una telenovela larga, que las telenovelas de hecho no tienen nada de psicología del color, porque lo que necesitan es iluminarlo todo para que, como lo hacen desde diferentes cámaras, entonces la medición tiene que ser igual para porque todas. luego corregir color es Ajá. un pedo. Entonces, por tanto, cuando tú ves, digamos, una telenovela, tú te das cuenta que todo está del mismo color, Claro. con la misma temperatura, entonces Un tema. no atrae. Pero sí, cuando uno realmente se mete, o sea, piensa en tu película favorita, desde clásicos como La historia sin fin, o películas como El Padrino, o cosas un poquito más acá, como la de todo en todas partes al mismo tiempo, o en Parásitos. Sí, yo creo que uno traspasa como esa distancia de la realidad, y uno ya se vuelve un cómplice más. Eso tiene un nombre, ¿no? No sé qué, of disbelief, que uno es como, listo, le compro esto a la película, sus reglas, me meto y ahí es cuando realmente la termino disfrutando. No, y se vive la experiencia. Sí. Es que yo creo que no hay nada mejor cuando se termina la película y uno termina como con el escalofrío, o uno termina llorando, o uno termina como hasta emocionado. Sí. Uno se termina de ver Spider-Man y uno dice, yo seré, ¿dónde hay una araña para que me pique? O uno se ve la ballena y uno sale con ganas de abrazar un gordito, a decirle no te de comer, yo salí con un hambre. Aguanta, ¿pediste una cerveza, sí o qué? Sí. Aguantame ya. Bueno, pero entonces retrocedamos un poco antes de que entramos directo al diplomado y al cine. Raúl España, contador de cuentos de terror, puede ser una descripción. Sí. ¿Qué preferís, contador de cuentos o cuentero? Cuentero suena como
Cuentero. ¿Cuentero? No, a mí me gusta Cuentero. ¿Cuentero Lo está que bien? pasa es que en otras latitudes Cuentero es como estafador o algo Ya, así. como culebrero. Sí, en Perú, por ejemplo, Ah, no cuando sé. un político la caga, entonces Es un cuentero. Cuentero. Bueno, aquí sí, también. sí. Uno dice que echa cuento. Sí, sí, sí. No, pero a mí me gustaba el término Cuentero, suena como Igual, bonito. sí, también cuentero. A mí yo diría como contador de historias, más porque igual no te amarra como a un formato, porque puedes contar historias desde cine, puedes contar historias desde contarlas literalmente y, y puedes contar desde libros, de literatura, no sé, luego puedes hacer un cómic, como que no te amarras al formato y mantienes el fondo, el trasfondo de lo que querés contar. Tenía un amigo cuentero, pues, y él fue scout, y como él era el que hacía pues las narraciones en los campamentos, ella salió con un concepto que me pareció muy bonito, que era guardián de leyendas. Guardián Y de yo dije, leyendas. wow, qué nivel. Pues mira que eso está bacano porque, no sé, aquí me clavo el cuchillo, no sé mucho de la mitología o de historias nuestras, pero yo escucho mucho un podcast mexicano, porque el man habla bastante de monstruos y esas cosas, que te lo voy a recomendar, de hecho. Se llama El Bestiario del Conde Fabregat. Y cuenta mucho de sus de leyendas mexicanas, pues mexicas, aztecas y todo eso. Y el man recalca mucho en que en esa época las paredes, digamos, todas las inscripciones que es en lo que se están basando, pues ahora como para descifrar cómo era la cultura y eso, eran como las diapositivas de alguien que se encargaba de contar las historias, o sea, si era realmente como el guardián de las leyendas o de la cultura, porque él era el que se sabía la historia y te la iba contando con los dibujos. Luego obviamente llegaron, los mataron, quedaron solo los dibujos y es como que tengas solo una diapositiva e interprete lo que puedas ahí a punta de eso. Entonces está bacano ¿cómo era? Guardián de leyendas. Guardián de leyendas, sí. Está bastante Sí, es una forma de preservar la memoria. ¿Y cuánto llevas contando? Pues yo llevo como unos 22 años. Arranqué cuando tenía como unos 16, cuando estaba en el bachillerato, fueron unos cuenteros al colegio, entre ellos uno muy viejo que ya ni siquiera vive en Colombia, ya está radicado en España desde hace décadas. Y ya ni siquiera vive, creí que ibas a decir muy bien. Se llama Caos, bueno, ya, su nombre artístico. Carlos Ortiz. Y desde ahí como que dije, ve, tan chévere. Y por otro lado, la influencia de mi hermano, que también siempre ha escrito. Nosotros teníamos como esa vena artística porque nos poníamos como a jugar y no eran como los típicos juegos de policía y ladrones, sino que nos inventábamos las historias y creábamos nuestra serie de televisión. Era bonito porque así en esa época estaba la Teleguía, o la Telesemana, que era como la revistica donde te salían pues como todas las sinopsis pues, de la telenovela y guachu guachu. Entonces nosotros en un cuaderno nosotros hacíamos nuestra propia TV guía y poníamos los programas. Entonces bueno, necesitamos una franja de comedia, entonces usted propone que... O sea, jugaban a la televisora. A la televisión y nos parábamos, pero nos metíamos así en una... Juego más raro. Y eran series, nosotros hacíamos series como Los y todo. Pero tipo las hacían tipo, va a tratar de esto, así, sí, y las actuaban. Y las actuábamos y nos divertíamos. Nosotros, de acuerdo, una muy bacana que incluso tuvo 2 temporadas. Sin audiencia, Sí, sin audiencia. Tuvo buen rating. Que era de una gente, era un grupo variopinto, que era como, no sé, había como un terremoto, entonces se abrió una grieta y todos pues quedaban los allá debajo de la tierra. Y se encontraban como con otra raza subterránea y había como un tirano y no sé qué, y entonces era como se enfrentaban contra estos malos y al mismo tiempo fue el regreso a casa, ¿no? Están debajo de la tierra. Tuvo 2 temporadas y que incluso... y la cancelaron por falta de presupuesto. No, tuvimos el primer vacío de guión porque nos olvidó un personaje y... desde ahí. Pero desde ahí dijimos, no, ya que... Bueno, el público, se nos olvidó. El público lo traga todo, entonces ya... Sí, ya. Pero no, era chévere y nos inventábamos películas, creo que y actuábamos las películas con principio, nudo y desenlace. Lógicamente eran películas pues que mucho duraban 45 minutos. Bueno, pues, pero es bastante para... Pero era bastante pues como para el típico juego de niños que simplemente... ¿De qué edad estamos hablando? No, pues tendríamos 6 años y él tendría por ahí 11. Ok, sí. Bueno, hay cierta diferencia. Está bien. Bueno, juguemos a ser productores de televisión, esa es nueva.
Creo que son Sí, los únicos. No, jugar seguro. a hacer parrilla. Bueno, hoy vamos a hacer la parrilla y todo. Dios. Sí, Con se lo tomaron horarios, con muy en serio. horarios, sí. Jugar, bueno, este show lo vamos a cancelar. ¿Qué motivos habían para cancelar un show? No, todos eran exitosos, claro, lógico. Ah, bueno, había películas que cancelaban porque pronto me metí una patada pues muy duro y terminaba llorando, entonces no sé. Me acuerdo que eso fue cuando estábamos jugando como era la época de las locas academias Claro, loca academia de pilotos, nosotros nos inventamos la loca academia de golf y ahí me metió una patada y ahí ya está ahí. tuvo que cancelar el rodaje de la película. Sí. Perdimos un actor y director y productor por un golpe bajo. Nah, eso está muy cool. Y desde que empezaste hace 20 años a contar, ¿fue de terror directamente o arrancaste con un proceso más? Porque, tipo, o sea, sos como, no sé, acá en Colombia, qué otra persona que se dedica a contar cuentos o que sea cuentero está especializado en el nicho de terror. No conozco más, seguramente por ahí habrá algunos que dicen, tengo unos cuentos de terror para Halloween, pues que vos sí te enfocaste directo en, yo lo que hago es de terror. Sí, pues yo arranqué, lo que pasa es que uno tiene que tener en cuenta que a veces cuando tú te vas como por cierta línea, también te va generando limitaciones, ¿no? Porque pues uno como cuentero se tiene que abrir a todo tipo de audiencias, uno tiene que manejar el cuento infantil, el cuento chistoso, Claro. aprender a manejar calle. Ese es un tema. Que es bastante duro, pero pues hay que saberlo hacer. Entonces pues yo arranqué también pues con lo típico, los cuentos cortos. Confieso que también le fusilé cuentos a más de uno, pero estaba empezando, cuando joven, se inicia, sí. hay un libro que no lo he leído, pero lo han recomendado mucho, que es el arte de robar o una cosa así, que se trata sobre los artistas iniciando, arrancan robando siempre porque es el proceso natural. Está bien. Y entonces, pero a mí siempre me gustó desde niño el género del terror, porque pues yo me acuerdo que para mí el objeto más chévere, incluso más que la televisión, fue el Betamax. Para mí cuando la llegaba, para mí era súper emocionante. Yo me acuerdo que incluso yo de niño tenía como una mentalidad muy salvaje. Yo me acuerdo que yo nunca, cuando llegó el Betamax y teníamos como esa ilusión de dentro de 15 días viene, ya faltan 8, ya faltan... Okay. Yo, la película que yo me quería ver no era ni La Sirenita ni nada de esas vainas, no, yo quería ver era Platoon de Oliver Stone. Claro, yo no tenía ni idea de quién era Oliver Stone, ¿no? Yo siempre me decía Platoon porque la había visto en el póster y yo dije, yo quiero ver eso. Okay. Y desde ahí empezamos a ver mucho cine de terror, porque mis papás también eran así como re fanáticos. Okay. Y estaban paralelos las series de televisión, como era La Dimensión Desconocida, cuentos del lado oscuro, monstruos. Lo que pasa es que usted no les tocó esa época, ustedes son muy jóvenes. Incluso había una serie colombiana de cuentos de terror que se llamaba Suspenso 7 y 30. No, a mí me tocó Séptima Puerta. Ah, bueno, pero ese era como investigaciones, ¿no? Era un poquito más tipo los archivos X, ¿no? Pero en Suspenso 7 y 30, bueno, se llamaba así porque lo daban a las 7 y 30. Y era de suspenso. Es que antes los noticieros no eran tan largos, eran como de 7 a 7. Sí, no había muchas noticias en la época. Sí, la verdad. No se enteraban de tanto. Sí, nos dominaban. Sí, nos dominaban más. Y entonces, no, pues si Pastrana era presentador de un noticiero, te imagínate. ¿En serio? Eso sí da terror. Pastrana es un cuento de terror colombiano. Noticias con razón quedó presidente. Ok. Y Alfred Hitchcock presenta, entonces también como que tenía como esa fascinación, porque cuando yo veía cuenteros todos salían como con Tío Conejo, o cuentos chistosos como el del pollito que lo caga la vaca, y cuando haces mierda desde acá no digas mi tío. Ok. Que eran cuentos pues chéveres, como divertidos, pero yo decía, es que nadie, es que de verdad no, es muy raro. Es que es difícil. De terror o de ciencia ficción. Entonces yo me acuerdo de cuando yo me paraba, siempre había como ese cambio de ritmo en extremo, porque me acuerdo que incluso pues el mismo Jonathan Lennis tenía el cuento de los espermatozoides que están dentro de un testículo y entonces empiezan a discutir que el destino no existe y al final el destino es pura paja.
O sea, sí. Ok, es un gran remate. Sí, es un clásico de la cuentería y todo eso. Y claro, yo sí salía con cosas bien raras, pues, Sí, y sí, eran claro. cuentos inspirados en Stephen King, que yo lo empecé a coleccionar en serio cuando ya tenía como unos 13 o 14 años, que lógicamente pues ya leía, pero tenía como 10 años, me gustaban los libros de escalofríos, los de R.L. Stein, porque pues Ok, realmente eran libros para niños, ¿no? Eran muy, o sea, eran se fáciles leían de... en media Ok. hora, 40 minutos, se enganchaban bastante. Y ya como a los 14, 15 años ya lo empezó a leer, entonces era como muy bacano hacer las adaptaciones. ¿Sabes con cuál de Stephen King arrancaste? ¿La tenías claro? Sí, con uno que se llama Hay Tigres. Hay tigres. Sí, que es una historia de un niño que le hacen bullying en el colegio y preciso esa mañana le dan muchas ganas de orinar, Ah, pobrecito. yo te lo he escuchado incluso, claro. Entonces, y justo que están de malas que cuando llega al baño hay un tigre. Ok. Y eso es algo que me gusta mucho de Stephen King porque al igual que Cortázar o que Borges, o sea, no porque escriban igual, Sí. lógicamente, sino en el sentido en que es como lo paranormal o lo fantástico se incrusta como en las cosas cotidianas, ¿no? Ya, claro. Digamos, a diferencia de Lovecraft, como en el color que provino del espacio, que ya es el meteorito, Que ¿no? Como que cayó. en la Sí, claro, ya sí, tiene su siempre es como lo universo. externo, o por lo menos si nosotros nos vamos ya como a la literatura más clásica, digamos Mary Shelley, que tiene un Frankenstein, que tiene que armar Un un monstruo. monstruo, no sé qué. Fue lo que me gusta de estos autores, o como Cortázar, que algo como ponerse el saco, ¿no? Y que a veces uno se lo va a poner y se enreda y Sí, no y falta el que que hay quiera sacar la camisa la cabeza la por una cabeza por la manga. manga, claro. Sí, Ok. entonces, y a partir de eso, crear un Un cuento cuento. fantástico, sí. Entonces eso Ok, me pareció cool, muy cool. chévere. Y empezar pues como a contar. Y me iba muy bien, además porque yo creo que uno tiene que buscar como su mollo, como, eso es como, yo siempre he dicho cuando la gente dice, ay no, es que como está de moda la comedia, entonces todos vamos a ser comediantes, Claro. y no, ser chistoso es como el que es bonito, o sea, el que es bonito y Sí, el que y es no. chistoso es Sí. chistoso, y sí, ¿no? Y yo no sé, yo tenía tal vez como esa misma fascinación de contar de terror, también no sé si eso como que me motivó como a desarrollar como el talento, como a buscar la forma, si había que construir escénicamente el zombie, entonces cómo hacer el zombie, Claro, porque es que cómo mucho de lo que asusta es o que se ve muy aterrador o que no se ve, pero cuando estás contando cómo lo plasmas con solo palabras, no tienes más el recursos, sí, eso es con un drama. el Yo creo que por manejo eso de, la gente casi no se mete por ese lado a claro, contar. porque por lo menos a mí no es, me pareció muy chistoso una vez, ahí un cuentero me dijo, estamos en un conversatorio, estamos en el épico, y entonces dijo, Ajá. es que, ay, es que yo siempre he contado cuentos de terror, pero la gente se muere de la Pero la risa. risa, sí, es Ay, no, pero es que el man desde que sale se así, claro, tomando hace el su pelo y buscando a la chica y decirle, hola, nena, a la salida ya, nos ya vemos, sí. metió, ya no hay mood, Sí, sí, sí. Entonces, pues yo digo, no, pues este man sale a contar algo, pues yo la verdad va a dar me risa. muero de la risa, sí, porque el propio cantante lo comía, desde que uno lo ve y el man sale al escenario y es así, pero como te digo, o sea, es bacano, pero en el cuento urbano, en el cuento Claro, en lo universitario, suyo. en lo suyo, Contando en cosas de contarnos la despecho historia es un crack. me levanté a la pelada y también emborraché con los amigos, que es lo mismo que cuando uno ve a John López contando pues lo de los animales Claro, y claro, todo eso. claro. Pero claro, para hacer de terror, porque por lo menos está Henry Morales. Harry Morales, ay, yo soy malo para los Harry, nombres, pero tiene Harry, pinta de es Harry, Harry ¿no? Morales, Se sí, me es hace. Harry Morales, sí. Que por cierto, muy buen amigo, pero yo soy malo para los nombres, soy malo para los nombres. Pero Harry Morales, el hombre cuenta, pero el man se va más como por el sadismo, ¿no? O sea, Ok, él le gusta mucho como la parte del Marqués de Sade. Entonces, claro, uno lo ve y él ya tiene como esa mirada perversa y como ese ya, ya. morbo y como esos cuentos del Marqués de Sade, y la verdad, no me parecen terroríficos, me parecen como pesados,
Sí, es muy como So, no da miedo, pero te mete ahí en Sí, su, más o en menos. su Entonces, onda. claro, parece que el film tiene como ese estilo. En cambio, yo tengo una ventaja y es que yo tengo una cara como de buena gente, yo Sí, tengo no, una no cara parece tan que fueras confiable. a salir con ese tipo de cosas A mí en la los gente ni shows. siquiera me cree que yo soy cuentero. Porque pues volviendo al punto, es que hay algunos que salen, como te digo, o sea, está como el que quiere ser chistoso, Claro. el que quiere ser coqueto, entonces como que hola, sí. Entonces claro, como la gente no lo espera, entonces es más fácil como engañarlos y tirar el zarpazo, entonces como generar ese contraste entre los personajes cuando yo hago el niñito que tiene Claro. muchas ganas de ir al baño y de un momento a otro sale como el tigre, entonces ya me meto como en situación. Y a veces solo, y buscar como el sonido, me acuerdo que a ese cuento lo narré en Laredo, en Perú, y estábamos en un teatro y yo hago el rugido del tigre y había una niña como de 6 años y la niña de una fue y se tiró Qué a... pecado. Sí, ella Bueno, pero estaba ahí, es de una se que escondió y yo dije, estaba, pucha, lo logré, lo estaba logré, metida. qué Qué chimba. chévere, chévere. Y lo otro que me gusta del terror es como esa catarsis que te genera morbo, pero al mismo tiempo te genera risa, es como ese masoquismo igual como cuando usted monta en la rueda, ¿no? Y como que usted llega y Sí, sí, va y se marea y se vomita y todo eso, pero usted es muerto de la risa y volvámonos sí, a otra subir. vez. Sí, usted paga para pasarla mal. Que creo que eso es lo que uno hace cuando va a ver algo de terror o asustar. Sí. Meterse a una casita del terror es un acto masoquista, no Sí, sé. sí, y uno siempre va como con los amigos, Ajá, al pues, y parque. después uno empieza como, entonces también es Sí, como ¿verdad? ¿Qué tendremos los seres humanos que nos atrae tanto eso, lo que es de terror, el suspenso, las historias de asesinos seriales y todo lo que hay detrás de eso a la gente le atrae? Pero no sé, hay algo ahí, sí. estamos dañaditos ahí. Yo creo que también es como el enfrentar los demonios, ¿no? Hay una película políticamente incorrecta que de hecho fue prohibida en muchos países que se llama Peeping Tom, que hay, bueno, los títulos, yo no sé, Sí. latinoamericanos o españoles le pusieron El fotógrafo del pánico. Ok, Entonces una fotografía es una película de un man que trabaja como fotógrafo en una agencia de modelaje, creo, y él mata pues, a las peladas, ¿no? Tiene ok. como una obsesión ahí. Fue una película muy paralela a Psicosis, pero Psicosis fue un gran éxito, pero esta no. Y era porque es que el personaje estaba hecho de tal forma que vos sentías mucha Mucha empatía. empatía, o sea, el personaje era muy carismático y a pesar de vos estar viendo cosas horribles, pues porque por lo menos en Psicosis pues estaba, ¿no? La escena de la ducha, aquí pues también no lo logra como Alfred Hitchcock, pero de todas formas vos te pones a favor Del asesino. del asesino, ¿no? Un poquito también como lo que pasó con la naranja mecánica, que Sí, también que como que uno la gente le quiere, parecía muy cool claro. hacer parte de ese parche. Sí, que uno dice, yo quiero ser Alex de... Sí. O sea, es como, no, la idea es que no, no lo sé. Sí. Entonces Sí, la sí, película sí. fue como prohibir todo eso. Yo creo que cuando la gente ve una película de terror puede hacer como esas dos catarsis. Primero, el que de verdad quiere como desfogarse y ver en esas películas como esa oportunidad y otra vez regresarse a no hacer Ya sé. algo a casa y decir, uy, no maté a nadie. Sí, Muy psycho eso, la sí. Y por otro lado también como el que disfruta la adrenalina, pero sí, el placer desde lejos. negativo, ¿no? Ajá, como desde lejos, como que, uy, que es claro. igual que cuando uno dice, uy, allá están dando bala, y uno como que tiene Sí, es más como el morbo sí, que ojalá el yo me siento morbo. identificado. Que Sí. igual pasa, no sé si te viste últimamente esta serie de You, que es chévere de You, la del man es super stalker. Que se obsesiona. No la he Ajá, visto, pero sí se obsesiona con una nena. ajá, es interesante y genera creo que también eso como que uno dice, ¿por qué le estoy haciendo fuerza que no lo pillen? O sea, es un loco, stalker, acosador, asesino tal vez, no, bueno, es parte del, para no spoilear otra cosa aquí, Sí. que pero uno dice, no, lo van a agarrar, que no se den cuenta. En la vida real uno diría, "No, agárrenlo, Sí, está maldito, acosando a sí, esta lo pobre pienso, chica". sí. Pero esa es también, yo creo que una magia plasmar eso, que uno se sienta related, como se dice, o a favor del villano, digamos, eso tiene su magia contarlo de esa forma. Y por otro lado también está la figura del monstruo, ¿no? Cuando ya
porque como es lo exótico, lo anormal, lo amorfo, pero el monstruo o el espectro también tiene otras connotaciones, esta vez más como desde lo surrealista, desde lo inconsciente. Okay. Entonces puede ser como el remordimiento, lo que te acecha, lo que te persigue. También puede ser esa confrontación con uno mismo, como eso, lo que se dice popularmente, los esqueletos que uno tiene en el closet. Entonces, ¿vos has visto la película Shooter? No. La del man que toma fotografías, pero lo que pasa es que la película también, lógicamente, es muy vieja, porque era la fotografía de película. Que hay que revelar. Claro, entonces el man cada vez que saca el negativo ve como una cara y cuando lo copia se da cuenta que hay como un fantasma que le sigue, que está emergiendo, ¿no? En cada copia. Claro, entonces también el monstruo termina siendo como una proyección de uno mismo, de nuestros pecados, de uno mismo, claro, de las cosas que de alguna u otra forma tenemos que confrontar. Nice, chévere, chévere. Bueno, entonces después de, vamos a llegar a la parte relevante de lo que quería hablar, a profundizar un poquito. Después de 20 años de contar historias de terror, de estar obsesionado, apasionado por el terror, que es una obsesión un poco rara, llegas al momento en el que dices, listo, voy a escribir un libro. O sea, como por qué, o ya lo venías planeando y siempre fue como tu opción de, listo, hago esto para llegar a esto, bueno. o en qué momento dices, ok, ya quiero escribir mi libro. Bueno, pues primero que todo sí es, por un lado, sí hay como una crisis existencial, porque la verdad cuando se lleva más de 20 años, pues así como uno hace nuevos amigos y uno conserva, Ajá. o por otro lado amigos que ya no son tan amigos, sí, como también uno ve partir a amigos. Entonces pues está Leo Vargas, Checho del Perol, no el médico, sino el otro. Yo soy malo para los nombres. El Checho del otro. El Checho del otro. Yo soy malo para los nombres, qué pecado. Que se fue. Que se fue. De la Rosa, que murió, pues, falleció este año. Okay. Que sí se llama Alejandro de la Rosa, ¿cierto? Yeah. Pero no, sí, no sé, la verdad no lo conocemos. No, pero igual se le quiere y le extraña. Cuauhtémoc, que también era un cuentero mexicano. Y entonces también era como, la cuentería es muy chévere porque es una conversación directa con el público, pero al mismo tiempo es muy efímera, ¿no? Claro, te bajas y ya. Claro, porque pues imagínate a alguien que te diga, qué función tan chévere que vos hiciste, sí, pero pues la hiciste hace 5 años o la hiciste hace 5 días, ¿no? Y entonces yo quería dejar como ese legado, quería dejar ese documento histórico. Lógicamente era meterse en otra disciplina, otro salto al vacío, de muchas trasnochadas, porque la verdad había que, así como uno ensaya y mejor dicho lo da todo en el escenario para satisfacer ese compromiso que uno tiene con el público, pues aquí en este caso imagínate un documento que se tiene que defender por sí solo. Solo, sí, no hay contexto, sí, o sea, no hay nada. Ahí no hay sonidos, no hay luces, sí, ahí sí ya llévelo y... Sí, y tiene, o debería generar lo mismo si estás en el mío leyéndolo que si estás en tu casa solo con una linterna debajo de las sábanas. Es como que, claro, tiene que tener un peso propio bastante grande. Entonces, pues se le trabajó bastante y se hizo el libro Los Remanentes, que yo considero que todos de alguna u otra forma, creamos o no creamos, tenemos como cierta experiencia con lo paranormal. Sí. O si usted no lo tiene, conoce a alguien que sí la tenga, que es su mamá, su abuela o algo. Yo conozco desde el que se sueña con algún difunto que le da el número del chance o le devela algún secreto, sí. ¿No? Usted no es hijo de su papá, no sé, algo así. muy shakespeariano eso. Sí, véngate, sí, algo así. Pero también nosotros estamos en la cultura del que va a que le hagan las hierbas, el que se baña con miaos, el que sí hay gente que lo hace, sí. Que el baño amargo, que el baño dulce, bueno, el de los míos sería baño salado, ¿no? El baño dorado. El baño dorado, el golden shower.
y la gente va a que le hagan los amarres. De hecho, yo conozco mucha gente que se va pues la parte alta del río Meléndez o de Pans y todo el mundo me dice, no, yo me encuentro con jabones el rey A bañarse. y no sé qué. No, claro, eso es porque el ritual es que vos te quitas la mala energía con ese jabón azul y después lo tenés que tirar hacia Pero, ¿y atrás. cómo hacían antes cuando no existía el jabón azul? Yo no sé. El ritual no y en es- ese orden de ideas vos puedes encontrar el calzoncillo amarrado, todo eso. No, Ok, eso claro. sí da miedo, ¿no? Tener Sí, un eso calzoncillo yo amarrado. encontré un calzoncillo amarrado, sí, 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 me sí, porque daría imagínate terror. que una mujer le diga, no, no se le para, no es conmigo, no, es terrible. Qué horror. Sí, qué horror. Sí, eso Vaya sí da función. miedo. Sí, sí. Ahí, bueno, ahorita volvemos un poquito al libro porque tocaste un tema interesante. ¿Crees en algo de eso? Pues Y mira hasta- que yo hasta creo qué que punto. sí, porque de hecho eh, en mi casa por lo menos pasó algo que hace parte de uno de los cuentos del libro. ¿Vos ya te lo leíste todo? Sí, sí. Sí, ah, bueno. Sí, sí, sí. Entonces es la anécdota de mi papá estaba haciendo unas reparaciones en el Ajá. techo y Ok. contrató a un tipo y el tipo como que le estaba robando los materiales, algo así. Entonces Ok. discutieron, el man se fue, lo atropelló un bus. Y nosotros desde ese entonces empezamos a escuchar en las noches unos pasos en el techo y nosotros, ay, ¿qué será? Y me recuerdo que con una tía la trajimos, pusimos la escalera de palo y como entre la risa, Ajá, a ver el qué es. miedo y nosotros subite y ya no, ¿qué tal que yo, el espanto me arranque la cabeza? Bueno, esa noche fue más de risas, pues no. Y entonces mi papá, que era el tipo de los años 80 que iba donde esta señora pues que leía las cartas y todo eso, que tenía como las pencas de sábila rezadas detrás de la puerta, no sé para qué, que de hecho tenía también unas materas y esas materas estaban rezadas y dice la tradición que como eso ya está anclado al espíritu de esa persona cuando fallezca, esas plantas hay que tirarlas a un río, hay que deshacerse de ellas porque pues está como vinculado. Entonces mi papá tenía como toda esa mística, entonces fue donde la señora le expuso el caso y ella le dijo que era el ánima estaba en pena porque como había discutido con él antes de morir, entonces el espíritu seguía ahí Yo creí enganchado. que tenía un trabajo inconcluso y estaba ahí Era un arreglando remanente. él. Por lo menos era Arreglando el techo. honesto después de muerto. Sí, yo robé vivo, pero ya muerto sí, voy y le termino, sí. patrón. Sí, sí. ¿Qué tal? Ah, cumpliendo con ahora extras. Y entonces dijo que había que darle una misa de difuntos, había que pagársela, entonces mi papá lo hizo, tan. Y en efecto, O sea, más que le robaron los materiales, le tocó pagarle una misa. Me imagínate, tras de que robaban y había Sí, que aguantarlo tocó, como no. fantasma, no, man. Qué Uy, no, fastidio. tenaz, si uno no quiere aguantárselos a los maestros de obra durante la obra, Ay, mucho no. menos toda la eternidad. Sobre ahí. todo que como beben, no. Sí. Verdad. Y se fue. O sea, Se fue, y desaparecieron, ¿no? Y pues es que no se robaban nada, o sea, porque uno podría decir lo más racional, alguien se no, metió a robar, lo o- metieron, pero yo diría- no, era simplemente que caminaban y La caminaban. del gato, la del chavo. Sí. Otro gato. Otro la gato, sí. Mi mamá también tenía otra anécdota que una vez estaba en su habitación y entonces empezó a escuchar una entaconada. Entonces ella como que, y ya eran como las 3 de la mañana y entonces dijo, ella como en la solidaridad, ¿no? La sororidad, ¿no? Como que, uy, una pelada a las 3 de la mañana está perdida, borracha, Sí, ¿no? peligroso. Cuando empezó a escuchar los tacones fue dentro de la habitación. Ay, sí, ay, me Y en asustó ese la momento- señora. El arte de contar algo. El arte de contar algo. Sí, me asustó. Y cuando ella intentó levantarse, efectividad. Sí, sí, funciona, mira. Ella sintió que la presencia, ¡fum!, la tenía ahí como sometida y es como... Porque la de que se me subió el muerto. Sí, y ella, Dios. mejor dicho, se acordó de todos los rosarios, de todo lo que le enseñaron y tal, y hasta que no rezó, pues mejor dicho, yo no sé cómo reza el rosario, pero hasta la última ronda no se lo quitó encima. Y no, y esa sensación de, no sé, cuando vos estás durmiendo y vos sentís Es como que horrible, te sí, a mí me ha agarran, pasado un par de sí. veces y es como, el cerebro ya se despertó, pero el cuerpo no reacciona. Sí Y- se siente muy, muy, muy feo. Entonces como que o sea, yo sí creo que sí existe lo paranormal. Mucha gente me ha contado sus cosas. Uy, tengo una amiga en la universidad me contó una que, pues esa sí está curiosa. Ellos iban en el carro y pasaron por un peaje y ellos incluso, o sea, pagaron tan y entonces en el peaje dice la hora, ¿no? Sí, Y claro. estaba la hora en su reloj y estaba la hora
pues no en la emisora, pero sí en el relojito Sí, de la en el emisora, radio, no la tenían encendida. Entonces ellos avanzaron y pues ellos como que calculaban que iban a llegar a, no sé, a cierta ciudad en tanto tiempo. Y avanzaron y como, uy, pasaba media hora, una hora, ellos, pues, pucha, nos perdimos, no, qué vaina, pero no se encontraban con ningún carro, ni ningún otro pueblo, nada, entonces pues seguía la misma vaina, ¿no? Como que estamos perdidos. Y más o menos ella dice que duraron como 3 horas y ya angustiados y todo, porque no, pues perdidos, qué tal que nos acabe la gasolina, Claro. nos atraquen. Bueno, se encontraron con un peaje. Entonces empezaron a teorizar, no de nada, no sé qué, y era el mismo peaje. Que ya habían Entonces pasado. la conclusión era que, no, pues dimos una vuelta en círculo, pues que muy raro porque pues la carretera, línea recta, cómo dieron una vuelta en círculo, pero lo chistoso del asunto es que cuando les pasan cosas es la misma hora, y de hecho tampoco les hacían falta, sí, tenían el otro y tal, pero era la misma hora, o sea, como que estuvieron 3 horas en la nave. pero no pasó el tiempo y comprobaron los relojes y todo y no, cuando llegaron otra vez y era como una especie de bucle temporal, una arruga de tiempo y llegaron. El peor viaje del tiempo del mundo, porque pasas, que llegas, te devuelves en el tiempo y tienes que pagar un peaje de nuevo. No, o sea, tras de que perdieron tiempo, perdieron la plata, uy, va a ser muy sí, o sea, 3 horas sí, perdí, viaje del tiempo de 3 horas que no sirvió para nada. Me demostrado el otro y dice, no, ya pagamos. Yo ya pagué hace 3 horas que en el futuro. Sí, hay cosas que uno ahí no puede explicar, es muy raro. Sí, la gente, no, yo he visto luces así raras, que no son ni aviones ni helicópteros. Uy, yo vi un ovni en estos días. O sea, no, digo que sea alienígena, un ovni, no se sabía. Era se da cuenta como cuando, ¿cómo se dice? Estrellas fugaces, como una estrella fugaz, pero mucho más bajita y verde, así, a la misma velocidad que uno dice, un dron no es, y estaba muy abajo como para hacer otro. Y y no era un avión de esos que pasa muy rápido porque ni sonó ni nada y no dejó estela de humo que dejan esos aviones. Dije, y ya no tuve ni a quién decirle ni nada, ni pruebas. Solo puse en Twitter, vi un ovni y ya. Eso fue lo más raro que... No, si uno le pregunta a la gente, no, la gente te cuenta que va a apariciones, que escucha cosas. Bueno, eso es esquizofrenia. También, eso sí, ya... Bueno, sí, cosas que le digan, mata a tu jefe. No. Incendia la casa. Sí, ok. No. Entonces, sí tenés ahí cierta... Chévere. Yo sí creo. Y yo considero que incluso los religiosos, los que son muy cristianos, que ellos a veces son como que, no, esto es del mundo, ¿no? Esa expresión como tan del rara, mundo. ¿sí? Es del mundo, nosotros, sí. Los iluminados. Los extraterrestres. Sí. Y si vos te pones a analizar desde la lógica, si ellos creen en el Dios, tienen que creer por antonomasia en el diablo, claro. ¿sí? Y en la misma Biblia se mencionan las criaturas, se menciona Leviatán, Jesús tuvo que hacer un exorcismo con la legión, con el hijo que los tiraban los cerdos y no sé qué. Llámanos legión porque somos muchos. Entonces sí, yo creo que incluso si una persona es muy religiosa y todo eso, si cree en los ángeles y todo eso, tiene que creer, claro, en el otro lado, en el otro bando. Ok, interesante. Ok, entonces, después de la parada técnica, después dije, no, llevamos una hora hablando y no grabo, no, vamos bien. Volviendo entonces al libro de los remanentes. No recuerdo dónde nos quedamos respecto a esa conversación, pero
estábamos en que querías dejar un legado después de ver partir a personas. Entonces, es como, o sea, sí, no sé en dónde escuché, como que uno, como el ser humano le tiene, lo que nos diferencia un poco de los animales es que sabemos, somos conscientes de nuestra muerte, o sea, sabemos que nos vamos a morir. Así uno no esté pensando todo el día en eso porque entra en depresión, uno sabe que en algún momento va a morir. Y las formas que utilizamos para negar la muerte es o la familia, pues, tipo un hijo, una esposa o tu familia en general, como que, ok, voy a dejar mi legado a través de estas personas que amo. Las religiones, entonces negar la muerte porque entonces hay un más allá, un cielo, un infierno, entonces vivo cierta cosa para llegar a un punto en el que ya no voy a morir. Entonces soy consciente que muero aquí, pero luego ya no. Y la otra es a través del arte, ¿no? Indudablemente creo que es la que más trasciende al menos. Igual es un pajazo mental porque eventualmente todos los humanos mueren y hasta ahí llegó cualquier legado que sea. Sí. Pero esa es como la forma más directa de negar la muerte, ¿no? Entonces voy a dejar plasmado mi arte aquí, un video ahí que va a permanecer hasta que se caiga el internet, voy a dejar un libro. Era como por ese lado que dijiste. ¿Y hace cuánto fue eso? La decisión de empezar a escribir. Sí, porque al momento que estamos grabando esto, el libro se publicó hace 2, 3 semanas, ¿puede ser? Sí, hace unas 3 semanas. Unas 3 semanitas, no sé esto cuándo salga, pero hace 3 semanas de hoy recién se Pero al publicó. menos fue en el 2023. 2020, no, este seguro sale en el 2023. 31 de diciembre de 2023. No, ¿cuándo empezaste a escribirlo y cuánto te tomó llegar hasta el producto final que dijiste, listo, aquí, esto es? Pues el cuento recopila algunas historias que ya tenía incluso en el escenario de hace unos 20 años. Que las dejé de contar como por ese miedo pendejo que me tienen todos los cuenteros de que, ay, es que otro cuentero me va a contar mi cuento. Y la verdad, sí, alguien contó mi cuento, el del tipo que va a la fiesta de la nueva vecina. Ya, ¿sí? con el que abre el libro. Sí, entonces me llené de mocos y no lo volví a contar. Pero después me quedé pensando, yo dije, no, pues que también esa es la gracia, realidad, pues, ¿no? pues pero sí. Muchos años después yo dije, no, pues qué chévere. Y de hecho también hay gente que me dice, es que, ay, yo lo compro, pero yo los adapto. Y yo, bueno, pues hágalo. Pues hágale. Bacano. Ahora, tenés ahí vos estás contando cuentos de Stephen King, chévere. Alguien está contando cuentos tuyos. ¿Sí o no? Es como gran honor. Sería muy bacano. Ok. Entonces, hay como un par de cuentos que sí es de, pues como desde esos 20 años, pues evolucionaron, maduraron, igual pues era como la adaptación de lo que es de las tablas a la parte literaria, claro, que es otra exigencia. Y cuentos nuevos, más o menos, entonces todo el proceso fue como de un año. Okay. Y otro año de todo lo que era corrección, ¿no? Porque pues, la verdad es que, es como, en el cine se habla de script, ¿no? Que el script es la persona que está apuntando todo, porque como el cine no se graba en orden, claro, entonces por lo menos si tú dejaste la taza de café en esta posición y tú quedaste con la mano así y dijeron corte, entonces el script es el que tiene que estar muy piloso, porque claro, a veces pasa que uno ve en las películas que el actor entonces estaba llevando la cuchara a la boca y después aparece aquí y después otra vez aparece con la cuchara. Pasa mucho en series, en Friends me he dado cuenta de muchos de esos errores. Sí, entonces cuando uno tiene una obra literaria y mira que no es una cuestión de ego, sino de compromiso con el público, entonces como que uno pensar en los vacíos de guión, entonces uno dice, bueno, pero si el personaje gritaba a medianoche, ¿por qué nadie más escuchaba los gritos? ¿Sí? Entonces hay que empezar a justificar. No hay que empezar como a justificar y no sé qué, pero hacerlo de tal forma que si uno dice, no, es que al frente de la ventana había un árbol y por ahí es que se va a tirar el protagonista, pero tampoco hacerlo tan obvio porque entonces ya no se va a generar la sensación de peligro porque uno dice, no, entonces ya sabe que claro, va a saltar por la ventana y por ahí se agarra. Entonces era como eso y además porque, eso es como un Tetris, es como un Jenga porque tú mueves algo y toda la estructura se te
Claro. se te desbarata. Aparte de eso, el mismo lenguaje, la sinonimia, la construcción de los párrafos. Además, porque pues cuando uno habla, o sea, la misma cuentería es como tan informal y es tan natural, entonces la gente te perdona muchas Te cosas, pasa, claro. te la Ajá. pasa porque es una charla con el público, Claro, así y tal, claro. pero en la literatura no, entonces... Y en la cuentería, listo, se pasó y acabó ahí, listo. Pero en la otra puedo revisitarlo cuantas veces yo quiera y encontrarle los errores y críticas Sí, que yo quiera, así punto y coma por punto y coma. entonces ahí sí, sí o sí, entonces hay que hacer un trabajo bastante meticuloso y se le envió pues a expertos y todo, Ok. también gente muy crítica que dio unas opiniones bastante acertadas, entonces se trabajó mucho pues como para el proceso final y entonces Ok. más o menos como unos 2 años en Unos 2 total. años y eso que ya tenías recopilado. O sea que si ahorita fueras a escribir otro, te puede tomar más. O crees que menos, porque igual ya la experiencia Bueno. del proceso. Sí, pues se tiene como la experiencia, igual cuando vos hablas por lo menos con un corrector de estilo y él te va como Ajá. señalando las cosas, ya uno como que va aprendiendo y uno dice como que, ah, sí, entonces también uno como que se va aprendiendo como los truquitos para que uno mismo... Claro, ya haya menos ida y vuelta con Ajá, los sí, correctores. sí, sí. Ok. Y lo auto, ¿cómo se dice? ¿Produjiste? Sí, Sin es editoriales, autogestión, sí, sin autogestión. editorial, porque Claro, eso pues ayuda. era, primero la parte económica de verdad, pues, como para no entrar como en estas discusiones de porcentajes y todo eso, pues es mejor uno tener como autonomía de su propia Sí, obra. claro, ¿no? Y es que te come, la editorial te come todas las ganancias. Sí. ¿Qué aporta la editorial? Digo, obviamente el proceso Ah, es duro, bueno, sí. pero ¿en qué te aporta que digas, bueno, sí, hubiera valido la pena irme con una editorial Ah, por esto bueno, que específicamente? te ponen pues como en las librerías, que te ponen en los festivales, pero igual eso no, todo eso es No, pago. claro, Sí, o sea, cuando yo empecé como como la gestión de dónde lo podía publicar, todo eso me decían, no, es que este es el paquete y y si usted lo compra, entonces nosotros lo metemos en la feria del libro, lo metemos no sé qué, pero pues igual forma subían como más los costos. También una mafia. me salía más fácil tener como una independencia y como yo de todas formas cuento cuentos y me sigo Lo puedes, presentando, entonces al final de la función pues lo uno... puedes promover, claro. No, no y problema. los que van a escucharte, pues, o sea, ya tienes como el nicho ahí atrapado, más fácil de llegar. Eso está bueno. Entonces, los remanentes, por acá vamos a estar poniendo un tráiler en este punto. Ah, A mí sí. yo del futuro, ponemos el tráiler porque Sí, sí, sí. justo no lo trajimos para mostrarlo. Y los remanentes, ¿por qué se llaman los remanentes? Ah, bueno, pues digámoslo así como en esta tradición de sucesos paranormales, el remanente es ese espíritu, como esa ánima en pena, que a lo mejor por un acto de violencia o porque su muerte fue forzada, Okay. Entonces se queda como anclado a algo, no puede como pasar del todo al otro lado, sino que se queda como ahí. esa energía anclada, esa energía remanente. Ya. Y por otro lado, pues como lo que hablábamos antes de que el monstruo es como esa proyección también en nuestros propios demonios, entonces todos andamos como con ese remanente que puede ser un remordimiento, esa pregunta de qué tal si yo hubiese hecho tal cosa,
o ese secreto que todos queremos ocultar, pero está ahí como Ya, el ya, propio cuerpo, ahí picando el cerebro. Ok, Entonces, el remanente como desde desde ese de esos punto. dos significados. Ok, Y la mayoría de los cuentos tienen que ver con lo paranormal, pero también es como esa proyección también de los personajes que no han podido soltar algo, que en sus vidas tienen como cabos sueltos y tarde que temprano como esa verdad o esa realidad que quieren negar, pues va a terminar alcanzándolos. Además que por más que uno niegue las cosas, de todas formas siempre están ahí sí, y como un espíritu remanente un esperando remanente en ahí. cualquier momento, el momento donde usted dé el papayazo para atacar. A ver, ok, cool, chévere. ¿Y tenés pensado, o sea, como afianzarte en el lado de la literatura o tal vez dices, por ahora ya cumplí con esto o querés seguir dándole a No, ese pues lado? a mí me gusta Te la ves parte como de la autor de terror, literatura, sí, ¿sí? sí. Ahora con esto lo del cine, me parece que es chévere, ha sido un bonito aprendizaje, pero creo que a veces o sea, todo lo que tú puedas aprender te va a enriquecer en lo que tú haces. Claro, Pero a veces, digámoslo así, como dice el refrán, el que mucho abarca, poco poco aprieta, aprieta. entonces también uno como que se va diluyendo. Entonces considero que lo del cine ha sido una experiencia muy bacana, pero la verdad es moverle, meterle mucha ficha, gastarle mucho tiempo. Más bien voy a seguir en lo de la literatura y sobre todo en la Ok. literatura de terror. Y eso es como, alguien me decía que eso es como el tatuaje, ¿no? Que Con una uno así, persona se hace uno y ya se no, cree, no puede parar. sí, va a parecer Tiene, como tiene pupitre. pinta de... Ajá. Y entonces, en ese orden de ideas, de hecho, en lo que se ha publicado el libro, se ha movido, ya se me ocurrieron Vale un par para de otro. historias, Cool, cool. entonces, O sea, ya tenés como el proyecto, bueno, va para ajá. el segundo acá y luego... ¿Y lo querés seguir tipo recopilación de cuentos como antología o te llama por ahí una novela larga o Ah, por bueno. ahora Pues en este momento los cuentos, los creo que ese es cuentos como son el salto al vacío. Sí, Está bien, está porque la bien. novela ya es una cosa más complicada porque es tipo río, ¿no? Sí, Donde no, imagínate más lo que personal. decías en la edición de algo aquí, joder un cuento corto, ahora una novela, que jodes algo al final, tienes que reevaluar Sí, sí, sí. toda la obra, que debe ser un gallo tremendo. Pero a mí me gusta el cuento, me gusta esa sensación, como dice el negro tipo odontólogo, porque Cortázar decía que el cuento, pues la novela es por puntos y el cuento es por nocaut. Entonces, como Ajá, que en poco tiempo y que la gente tenga esa sensación del bien, odontólogo, ¿no? bien. Ya, Entonces, ya, ya. Ok, me tiene encanta sentido, irme como chévere. por esa parte y darle como la, el giro inesperado, entonces La agarrar jiribilla. al lector desprevenido. Ok, Pero de pronto en un cool. futuro, cuando tenga una idea así como para una Más novela, grande. que es una historia compleja, sí, también sería Igual así interesante. arrancan muchos, ¿no? Poco con cuentos y luego va sacando Asimov. Yo soy muy fan de Isaac Asimov, no tanto. Sí, ¿Sos, sos Team Lovecraft? ¿Te gusta Lovecraft o menos? a mí me gusta el color que provino del espacio, me encanta, me Ok, gusta el reanimador, me parece el muy bueno, reanimador. me gusta tanto el cuento y la adaptación cinematográfica que hicieron, que es muy ochentera. Ok, Pues si uno se no, la no ve lo vi. ahora, pues ya los efectos especiales Sí, pues ya son seguramente muy, como que bueno, sí, ya más risa, hay varias recomendaciones aquí, voy a tratar de recopilarlas. pero igual me parece que es una buena adaptación. Lo- Y de Lovecraft, em, me parece chévere, pero es lo mismo de lo que hablábamos de que era el terror cosmogónico, entonces siempre es como que la persona que llega al molino que está cerrado, que tiene que ir a, no sé, a reclamar la herencia, a la isla donde nadie lo quiere, donde todo el mundo le advierte de que que se no vaya, largue. ajá, Eh, pero me gusta, me voy más como por la literatura de King, que sí, es como que de lo es como la cotidiano. realidad y que de un momento a otro todo se subvierte
se subvierte, Subvierte. pero es a partir de esa misma Chévere. realidad. Es decir, es como que vos estés trabajando y cómo tu herramienta de trabajo se convierta en un peligro para vos, Ya. o sea, y que esa herramienta de trabajo cobre vida y te empiece a atacar, pero que estés ahí en tu trabajo. Claro, y Entonces, que es algo con lo que te podría llegar a pasar, podrías vivirlo. sí, o ese agotamiento de la realidad, como hay un cuento de Stephen King que me gusta mucho, que es el de, se llama El turno nocturno, que hicieron una adaptación cinematográfica que no me gustó mucho, la película es muy chafa, Ok, que se llama Tumbas Malditas, pero es una perspectiva muy interesante, es de una gente, son unos trabajadores en un edificio, son edificios viejos y entonces tiene como varios sótanos y subsótanos. Entonces les piden que en una jornada que maten ratas. Entonces ellos se van internando y al principio pues encuentran las ratas sencillas, pero más desde la abajo. lógica más abajo pues las ratas han evolucionado. Entonces, Ok. pero si vos te pones a analizar, claro, es una realidad, pero Claro, no tiene vas a cierta encontrar lógica, al ¿no? maestro Splinter abajo, Claro, sí, uno va, pero quién quita y si quién mientras quita que bajo uno vaya va encontrando y uno va a encontrar la las vainas más ratota. Uy, yo grandes. he visto unas ratotas aquí ahí sobre la Sí, quinta que... y uno dice, wow. Y, ¿sabes qué me gusta mucho? No he leído mucho Lovecraft, sí algunos cuentos, pero sí sé que usa un estilo similar a Asimov en los cuentos, que es como que comparten todos el mismo universo. Entonces, este cuento a Sí, veces da su guiñito, su referencia muy marvelesca hacia sí, otros cuentos, hacia otros monstruos, que eso me parece muy bacano porque como que, mira, entendí esta referencia porque leí, como que eso engancha bastante. sí, está lo del Ajá, Necronomicon, que aparece Arkham, todo eso sale Tulos. mencionados en muchos cuentos, así no sea de eso. O Cthulhu lo mencionan, así no sea de él la historia, pero por ahí algo aparece y está muy bacán. Me acordé, el mejor meme que he visto en la historia es que sale... ¿Cuál es el de South Park? No, sale un Cthulhu mal dibujadito en Starbucks, que lo llaman y cuando mira el vaso dice tu culo. Es un gran meme. Chévere. No, güey. Bueno, ya para ir cerrando, se nos fue ya más de una hora y yo creo que si hablamos de terror, creo que por acá se nos va toda la noche. Un par de así preguntas rapiditas de recomendaciones. Sí, yo sé que obviamente si alguien quiere iniciar a leer algo de terror, aparte de los remanentes claramente, bueno, salgamos de eso primero. ¿Dónde lo podemos conseguir? Bueno, en este momento lo pueden conseguir en mis redes sociales, @Raúl Cuentero, y en las redes sociales del mismo libro, que es @Los Remanentes Libro. Ok, listo, en Instagram principalmente. Sí, en Instagram y en Facebook. Facebook, listo, principalmente ahí. Después de ese, ¿con qué autor o con qué libro recomendás que la gente se vaya como adentrando en el mundo del terror? Pues hay Horacio Quiroga, me gusta mucho el cuento de las gallinas, de la gallina degollada, me parece excelente. Horacio Quiroga, no me lo Excelente cuento de esperaba. terror. El cuento del hijo. Es que a nivel latinoamericano también hay mucha Hay gente buenos que exponentes. escribe de terror. Julio Cortázar, La Casa Tomada, por Esa ejemplo, es siempre me buenísima, parece claro. muy bueno. Está Las Ménades, que se los recomiendo, es exquisito, es muy jalado. Además porque el hombre, Julio Cortázar o sea, escribe como todo un maestro académico, pero pues tiene como el relato pues así de ficción, con el giro inesperado. Entonces, Ok. por supuesto, pues aquí, Stephen King, que, claramente. que me gusta mucho, también como el hombre cuando escribe, de alguna u otra forma lo hace tan cinematográfico que yo creo que eso lo hace como tan delicioso de adaptar, bien sea Por eso hay tantas cuentería adaptaciones de o lo al de él. cine, sí, es que cuando uno ve la película y uno va a la fuente original, uno dice, no es que le hayan Tal cual. movido mucho, es que Chévere. es tal cual. Y en ese orden de ideas les recomiendo Las Cuatro Estaciones de Stephen King, Ahí que iba a son decir. unos cuentos más largos, casi como novelas cortas, pero es muy brutal. De ahí han hecho unas adaptaciones muy bacanas, una que se llama Sueños de Fuga. Nunca te he visto una que es con Morgan Freeman, que están en una cárcel, De con Tim Nelson Roth. Mandela.
No, que la gente- Hace muchos papeles Sí, sí, en la sí, cárcel, sí, sí, Morgan sí, Freeman. Morgan Freeman. No la vi. Bueno, es muy bueno. Ok. Y uno de cuentos cortos que se llama El turno, es de Night Shift, sí, el turno nocturno de Night Shift, que para mí es donde están los cuentos más brutales de él, los cuentos cortos. Eh, para mí un maestrazo. Y al resto, pero si tú te pones a analizar, uy, es que desde el mismo suspenso, por lo menos a mí, Gabriel García Márquez con En este pueblo no hay ladrones, es que el giro inesperado es muy Ok, bueno, nunca te lo he ok. leído. No, ese no lo leí. No, no, pero Sí, sí, recomendado. no, es Ok, recomendado, sí, es muy... voy a O buscarlo. sea, Está bien. si estuviese Alfred Hitchcock la serie, haría una La adaptación saca. de este Ok, pueblo nuevo, nice. no hay Chévere. ladrones. Y como decía el mismo King, es que, ay, yo no sé, a mí me parece que el cuento de terror es transversal. Yo considero que, o sea, Truman Capote también tiene cuentos de terror. Cualquiera puede tener un cuento de fantasmas, entonces si uno busca como en la literatura, incluso No pasando puede por aparecer. Alejandro Dumas, de Arthur Conan Doyle, Claro. lógicamente, Claro. entonces siempre va a aparecer algo eh, que tiene que ver con lo insólito, con lo inesperado, tal vez por eso con lo que tú mencionabas, ese mismo miedo a la muerte Sí, claro. o esas ganas de superar a la muerte, entonces se vuelve un contenido recurrente para Sí, cualquier no, y autor. es que desde todas las culturas tienen su monstruo, su fantasma, su leyenda, desde tiempos muy antiguos y culturas que no se conocían tienen monstruos muy parecidos porque van justo como por esos Además lados porque también. es también lo instintivo, ¿no? Es como ese primitivo miedo a la oscuridad. Ajá, claro. Entonces, Que desde es que, ahí, claro, algo animalesco está que si está oscuro no puedo ver, pues no me puedo defender de cualquier animal o cosa rara que aparezca ahí. sí, Ok, todo lo que nuestra mente pueda imaginar que se esconde ahí detrás de las ajá, está tinieblas. bien. Entonces, ya lo saben, entonces para mí Cortázar, lo que es King, uy, Ray Bradbury también, Ok, que se jala Ray unos Bradbury. cuentos, y no, y Ray Bradbury es como esos autores que uno lo ve como tan tierno, tan buena gente, tiene una estructura como tipo Jairo Aníbal Niño, con unos cuentos así como que, ay, de un momento, Y al final sí, tómalo. toma así la puñalada, tan Ok, fea. chévere, Y Horacio Quiroga, a nivel bacano. latinoamericano. Buenas Clásico. recomendaciones ahí para leer. Yo creo que por ahora podemos dejar ahí. Por ahí voy a dejar la descripción, redes sociales, el tema del libro. Y nada, pues ojalá la gente vea esto. Sí, Ojalá sí, lleguen hasta acá y síguenos. si no, en Instagram y en TikTok irán saliendo ahí clipsitos. Sí, Estaría muy no, chévere. compártanlo, escriban sugerencias, qué les gustaría ver Sí, para también para ver a qué. las transmisiones o de qué otro tema les gustaría conocer. Y si tienen preguntas de cada transmisión, pues también déjenlas en los comentarios y Tiago o el invitado pues también las estarán Sí, sí, resolviendo. claro. Y yo creo que luego podemos dar otra segunda vuelta ya hablando de otras cosas de terror. Que yo creo que de eso hay bastante ahí para cortar. Sí, hacer Muchísimas una gracias. historia del arte del terror. No, gracias Eso, a historia vos. del arte, la segunda la hacemos con esa, de una. Bacano, Listo. me gusta. Está Gracias, bien. Tiago. Listo, estamos Adiós, ahí. comunidad. Bueno, chao. Chao, chao.